Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro viernes de ciberseguridad. El día de hoy el tema que vamos a presentarles es hiperescalabilidad en la seguridad, en este caso a través de Maestro. En nuestra industria, la nueva forma de utilizar la inversión y maximizarla en el hardware para tener una mayor capacidad en el dispositivo para las soluciones de seguridad, actualmente lo hacemos a través de redes hiperescalables fáciles de administrar. Con nosotros está Román Darío Pérez, Professional Service de Check Point. Adelante, Darío. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Román Darío Pérez, soy del equipo de servicios profesionales para Latinoamérica. El día de hoy estaremos presentando muy a alto nivel la solución de Maestro. Maestro es una extensión de plataformas escalables. Vamos a revisar nuestra agenda del día de hoy, que es Maestro. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las principales diferencias entre maestros y gateways regulares o clusters? Y el modelo de licenciamiento. ¿Qué es Maestro? Maestro, como mencionaba al inicio, es una extensión de las plataformas escalables, también conocida como chasis. Como pueden ver en estas imágenes se observan algunos puertos en esos equipos. No obstante, esos puertos no son de conexión directa hacia la red, sino son conexiones a través de nuestros módulos SSM, que viene siendo como si fuese o fungiendo como si fuera un switch o un balanceador. Y aquí se muestra un full rack, por ejemplo, con Maestro. Mencionaba al inicio de que todo se conecta a través de nuestros SSMs o nuestros chasis per se, o nuestros balanceadores. Y esta tecnología se conoce también como si fuera un SMO. ¿Qué es el SMO? Es el Single Management Object. Significa que toda la gestión e interacción con la tecnología de Maestro o plataformas escalables sería a través de un único punto de control. Quiere decir que, por ejemplo, cuando creamos un clúster y vamos añadiendo los miembros en ese clúster a nivel de objetos. En el caso de Maestro vamos a ver un único objeto, una única IP por cada interfaz. De igual forma, a nivel de red, vamos a ver una única IP y una única MAC address, ya que esto se hace una virtualización de la configuración clonada por cada uno de los equipos en el Security Group. Y tenemos configuraciones a nivel global. Lo que quiere decir es que podemos hacer una inserción de una ruta, una interfaz o lo que sea, y esta se clonaría a todos los miembros de tal forma de que tenemos exactamente la misma configuración en todos nuestros dispositivos. También tenemos nuestra capa de distribución. Como mencionaba, todo se conecta a través de un orquestador. Este orquestador físicamente pareciera como si fuera un switch, no obstante es mucho más que un switch. Es un switch, un orquestador, un distribuidor y un balanceador. Quiere decir que este está haciendo el balanceo a través de diferentes mecanismos para que todo el tráfico vaya de manera distribuida por todos los miembros de este Security Group. Se calcula de manera dinámica. Eso quiere decir que pueden ser añadidos o removidos miembros en el Security Group de manera dinámica. De igual forma puede llegar a haber un tipo de ruteo asimétrico. Para eso tenemos nuestra capa de corrección, que nos ayuda a distribuir y corregir todos este tipo de issues. Un tema que también es muy importante cuando tenemos un clúster de manera regular
es la parte de la sincronización. Como se ve, la sincronización pasa a través de los switches. En algunos casos, estos switches no dejan pasar estos paquetes, lo que evita que nuestra sincronización sea completada, por lo que en caso de algún failover podemos percibir algún tipo de afectación. En la tecnología de maestro, la tecnología de HyperSync o SyncXL ocurre a nivel de orquestación y no pasa a nivel de la red del cliente, sino que se queda de manera interna. Entendamos un poquito cómo funciona la plataforma de chasis para poder entender cómo funciona esto a nivel de orquestación, a nivel de maestro. Tenemos ahí el chasis per se, que es nuestro enclosure, nuestra caja. Tenemos los SGMs, que son los Security Gateways, cada una navaja física que se va insertando en este chasis. Y el SSM, que es nuestro switch o balanceador, es este de aquí, el verdecito, donde tenemos todas las conexiones. Esto quiere decir que este SSM es el que se conecta a la red del cliente, y en el backplane, que serían los módulos de aquí atrás, se hace la distribución a los distintos gateways. Bien, ahora veamos cómo estaría esto a nivel de maestro. Tenemos una escala finita, resiliencia de manera paralela, tenemos elasticidad y agilidad a nivel de seguridad. Podemos tener hasta 3.2 terabytes en uno de los modelos de orquestación, 9.5 billones de paquetes por segundo y hasta 300 nanosegundos de latencia. Esto sería como que el backplane que estaríamos visualizando en el chasis. Vamos a ver cómo se estaría haciendo la comparativa. El gateway es el recurso de cómputo, nuestro SGM sería nuestra appliance, el balanceador y switching, que es el SSM, sería nuestro orquestador, y la parte de atrás, que sería el backplane, sería la interconectividad. En este caso serían cables DAC, o de igual forma también se pueden usar puertos completamente compatibles con maestro para que estos sean utilizados como puertos de backplane. A nivel de orquestador tenemos dos orquestadores, uno que es el Maestro Hyper Orchestrator, de ahí las siglas MHO, el 140, y el High-End, que es el 170. En cada uno de ellos podemos llegar hasta 2 terabits por segundo o 6.4 terabits por segundo. Esto se refiere si tenemos un Single Orchestrator o tenemos un Dual Orchestrator. ¿Cómo se hace la interconectividad? Directamente todo del orquestador. Tenemos un pool de puertos que sería nuestro management, que sería como si estuviéramos conectados físicamente el puerto de gestión. Tenemos puertos de uplink, que es como se conecta a la red externa del cliente, como cualquier otro puerto. Y tenemos el backplane, que es toda la sección en color verde, que es como se conecta el orquestador hacia los gateways. Nuevamente, los gateways no se conectan de manera directa hacia la red, sino se conectan a través del orquestador y todo a través de un image clone. Nuevamente, quiere decir que todos los gateways estarían visualizándose como si fuera una sola IP y una sola MAC address por cada zona o interfaz configurada. Toda la sincronización también pasa por los puertos de backplane, o si tenemos un orquestador secundario, también podemos hacer un HyperSync a nivel de orquestación o un Dual Site. También podemos tener esa opción para nuestros sistemas de DRP. Haciendo un poquito más gráfico esto, sería los puertos de uplink, quiere decir todo lo que se conecta a la red del cliente, LAN, WAN, DMZ, red de invitados, red de voz, etcétera, etcétera. Y los downlink, que es como se conectan los orquestadores a los gateways y los gateways entre sí a través del mismo HyperSync. Una gran ventaja en este HyperSync y balanceo, como lo hace el orquestador, podemos llegar a tener hotfix diferentes en los gateways sin que esto afecte directamente al clúster, ya que el balanceo, quien hace el envío de paquetes es directamente el orquestador y no los gateways. De esta forma también podemos llegar a tener algún tipo de ventana de mantenimiento donde se nos indica que instalemos un hotfix. Podemos instalar el hotfix en un gateway en particular. Se hace una desconexión administrativa o una baja administrativa de los demás gateways para asegurar que el paquete pase por este gateway con el nuevo hotfix. Y el rollback pues, sería desintegrar este miembro del security group, integrar los otros en lo que se restauran las imágenes, ¿no? El backplane son estos cables DAC
Tenemos opción de 10 gigas y de 100 gigas, que es la interconectividad entre los orquestadores y maestro. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo estaría configurado esto. Podemos tener varios security groups en el mismo orquestador, quiere decir que podemos tener un security group destinado, no sé, para la zona de finanzas, otro security group destinado para la zona de IoT, otra zona de seguridad, otro security group destinado a algún otro branch office, etcétera, etcétera. Todos pueden ser gestionados a través del mismo orquestador, donde la única diferencia sería qué puerto estaría llegando a través de estos security gateways. Así es como se visualizaría el performance. Hacemos una SG perf para visualizar el performance. Y aquí nos muestra, por ejemplo, si está activo, si está activo, si está sincronizando, si está perdido, si está activo. Y aquí podemos visualizar cuál es el peso que se tiene en cada uno de los equipos, cuáles puertos están open running, si tenemos algún otro tipo de issues, y podemos hacer diagnósticos sobre los mismos. Escenarios. Imaginemos un cliente que tiene un gateway regular que puede administrar o soportar hasta 2,000 usuarios con un porcentaje promedio de utilización del 50%. Digamos que el equipo está a la mitad. Y ahora el cliente quiere tener alta disponibilidad. Va a poner un equipo en activo standby, un equipo nuevo. Significa que al menos o en porcentaje tendríamos un 10% de merma por sync, por sincronización. ¿Qué quiere decir esto? Que el gateway, además de que tiene que procesar el paquete, tiene que enviar una copia al gateway que está en standby para que cuando el gateway 1 falle, el gateway 2 pueda entrar con la mínima disrupción posible hacia la red del cliente. Entonces ahora tenemos 2,000 usuarios con un 60% de utilización promedio. Ahora el cliente desea mover este clúster de activo-pasivo a activo-activo o load sharing. Entonces cada gateway va a incrementar el 10% de su performance para poder enviar una copia al otro miembro. Y viceversa, el miembro secundario también va a enviar una copia al miembro primario. Lo cual implicaría un 70% de utilización con los 2,000 usuarios a nivel promedio. ¿Por qué no bajaría a 30%? Por una sencilla razón. Hay una penalización de aceleración a través de una funcionalidad que se llama Sticky Defunction Function. ¿Qué quiere decir esto? Que las conexiones deben quedar pegadas en los gateways. Se debe enviar una copia para hacer un full sync, para que este gateway pueda tener ese tráfico, ya que la tabla de conexiones no solo se replica, sino se clona en ambos miembros. Si apagamos esta funcionalidad, podemos llegar a tener ruteo asimétrico. De igual forma, podemos llegar a tener impacto en el performance de la red. Puede llegar a indicarse que el equipo ha quedado corto para las funcionalidades que fue diseñado originalmente, ¿no? Entonces puede hacerse un nuevo diseño a través de un nuevo sizing. Usos comunes. Usualmente los clientes tienen Next Generation Firewall o Next Generation Threat Prevention para HA, lo cual está correcto. Pero cuando se necesita hacer load sharing, el performance baja drásticamente debido a que se requiere una sincronización adicional por cada uno de los blades que tengamos encendidos para conexiones activas. Principales diferencias entre maestro y los gateways regulares o clústeres regulares. Direccionamiento y cableado es uno de los primeros puntos que encontramos. Un gateway regular requiere una IP y un cable por cada interfaz que se vaya a conectar a la red. Al menos dos, significa que tenemos una WAN y tenemos una LAN. Para los clústeres añadimos un punto donde cada miembro debe tener su propio direccionamiento, más un direccionamiento que es el de sincronía, más las interfaces virtuales. Y se requieren por lo menos 3, la WAN, la LAN y sincronía. Esto es en muchos casos dolorosos para clientes que tienen el direccionamiento público limitado. Nos ha ocurrido que muchos clientes ya tenían un gateway único, añaden un segundo gateway para clúster, pero no tienen direccionamiento disponible hacia internet porque se requiere 2 más, una de la virtual y otro del otro miembro. Algunos tuvieron que poner un router, otros tuvieron que hacer un arreglo especial ya que tenían servicios nateados, tuvieron que hacer arreglos. Sabemos que este no es el ambiente ideal, pero fue lo que el cliente tenía en su momento, ya que lo que tuvo que hacer el cliente es pedirle al proveedor que le ampliara la máscara.
En algunos casos, el ampliar la máscara no es posible, ya que el rango siguiente o las IP siguientes están destinadas a otro cliente. Entonces es un poco difícil poder hacer ese tipo de escenarios. Otros escenarios es que en algunos clientes ya no tienen puertos disponibles en el switch y tienen que pasar a través de otro, lo cual implica un punto adicional a la falla o a la merma de la red. Dimensionamiento. En todos los casos, un gateway regular debe ser dimensionado para soportar todo el tráfico por sí mismo. En el caso de un clúster, cuando se tiene un failover, podemos tener algunas aplicaciones que sean sensibles a cambios y esto pueda afectar a la producción. Un caso muy puntual es el caso de los puertos, donde el cliente necesita puertos RJ45, puertos de fibra de giga, de 10 giga, de 40 gigas, de 100 gigas en el mismo gateway. Sabemos que tenemos ciertos slots que nos pueden manejar hasta cierto nivel. No obstante, sabemos que son equipos de gama muy alta, por ejemplo los 26,000, los que tienen capacidad para soportar todos estos tipos de slot y configuraciones. No obstante, en ocasiones la red del cliente no es lo suficientemente grande como para justificar una inversión de este tipo, ¿no? O más bien es muy costoso. En el caso de Maestro, los orquestadores tienen puertos modulares, lo cual significa que podemos usar cualquiera de esos tipos de transceivers o GBICs en nuestros diferentes puertos. Quiere decir que podemos tener en el puerto 1 cobre, en el puerto 2 1 giga de fibra, 10 gigas de fibra, 40 gigas, 100 gigas y sucesivamente. De igual forma yo puedo remover alguno de estos puertos, cambiarlo a algún otro, cambio únicamente la velocidad y operación del puerto y esto es completamente compatible para la red del cliente. Otro punto doloroso es los RMAs, cuando en ocasiones se tienen portfix, quiere decir que son hotfix que fueron diseñados para el cliente, o hotfix, jumbo hotfix, que ya no están disponibles y hay que abrir un caso para que nos los vuelvan a brindar, o no recordamos el orden en los que fueron instalados, lo cual puede llegar a impactar la red. Otro punto es donde, por ejemplo, tenemos un Affinity ya diseñado para ciertos gateways, ya tenemos parámetros de kernel, hicimos un fine tuning a ese gateway y tenemos que replicar esta configuración al otro gateway. En ocasiones sabemos que algunos archivos sabemos exactamente dónde están, en algunos casos no, entonces no clonamos esta configuración hacia el otro miembro. En Maestro, como parte de las plataformas escalables, tenemos soporte Image Autoclone, lo cual significa que yo a través del SMO, recordemos a través de las configuraciones globales, habilito el Image Autoclone, añado este miembro al gateway, en automático este miembro va a hacer un full sync y decir necesito este hotfix, necesito este hotfix, debo cambiar estos puertos a cierta velocidad, debo cambiar mis cores de Core XL, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente unos 2 o 3 reinicios, se integra nuevamente este gateway al security group y ya está listo para ser completamente operativo, con la interacción humana lo menor posible. En este caso, la interacción humana sería únicamente añadirlo al security group con el image autoclone habilitado. Posteriormente apagamos el image autoclone. Otro punto que no es muy comentado, pero es muy importante, altamente crítico, lo consideramos nosotros desde el punto de vista de la consultoría, donde en algunos casos los gateways o los clusters no son instalados de manera apropiada o no se sigue un best practice, ya sea a nivel de diseño, a nivel de arquitectura, a nivel de blades. Tenemos habilitadas todas las firmas de 1999, 98, etcétera, que ya no siquiera tenemos equipos de esas gamas en nuestras organizaciones y el gateway tiene que hacer todos esos tipos de análisis para poder continuar operando. Maestro, sí o sí, debe ser implementado por el equipo de servicios profesionales, lo cual nos brinda un plus para poder garantizar que la implementación sea de manera adecuada. De igual manera recomendamos añadir un ATAM, donde a través de nuestros modelos de servicios profesionales podemos añadir consultoría, diseño, implementaciones, operaciones y o optimizaciones. Otro punto es la escalabilidad. En un clúster regular, añadir otro gateway al clúster usualmente es por alta disponibilidad. Añadir un gateway a un clúster regular no significa que voy a soportar más tráfico,
y cuento con un 10% de penalización por cada miembro que yo añada a este clúster. Maestro funciona de manera diferente, ya que la orquestación la hace directamente el orquestador, o la redundancia, perdón. Entonces, cada gateway que nosotros añadamos significa que vamos a tener mucho más performance en nuestro security group. Podemos tener hasta 52 security group, 52 gateways en total y hasta 1.4 terabits por segundo en el modelo del 140. De igual forma, aquí podemos ver cuánto podemos crecer. Por ejemplo, con un 6500 podemos empezar con 3.4 gigabits. Estos datos son de NGTP, quiere decir son full blades, y podemos incrementar hasta 150 gigabits por segundo. Pongamos otro ejemplo de escalabilidad, donde tenemos un gateway que soporta los 2000 usuarios que mencionamos al inicio, que es una caja bastante grande, y añadir un segundo miembro significa una segunda inversión total. Con Maestro podemos añadir cajas más pequeñas, no necesariamente de la mitad o de un cuarto del porcentaje, sino modelos de gama similar, al menos 3, que puedan soportar la carga que hoy en día tiene uno, para que cuando caiga uno de los equipos que tenemos en el Security Group, 2 puedan seguir administrando la red. Y podemos ir incrementando conforme vaya creciendo la red de clientes. Licenciamiento. Cada gateway se licencia como si fuese un gateway regular o un gateway de BCX tradicional. El orquestador no requiere licencias. Y un punto muy importante es que el management solo ve un gateway al nivel de licenciamiento. Lo cual quiere decir que si tengo 52 gateways, no requiero una licencia de 100 gateways, sino con una licencia tradicional lo va a visualizar como si fuera un gateway único a nivel de base de datos. Abrimos ahora la sección de preguntas y respuestas. Que efectivamente tenemos paquetes que van enfocados hacia este tipo de infraestructura con Maestro, en el cual notablemente podemos asistir tanto al cliente final como al partner, que también tiene servicios especializados, y brindar así la implementación y el seguimiento correcto sobre esta plataforma, dado que tenemos experiencia hoy en día con diferentes y múltiples clientes, tanto en Latinoamérica como a nivel global, con este tipo de escenarios que, bueno, en definitiva podemos brindar un mejor desempeño, una mejor implementación en este caso, ¿ok? Y un mejor acercamiento con respecto a las características y mejoras, y que sería muy importante considerar, ¿no? ¿A qué se refiere con un gateway adicional? ¿Existe un 10% de penalización? El gateway adicional, por ejemplo, tenemos un cliente que tenga 2 gateways en un clúster tradicional. Si necesita un tercer miembro en este clúster, ese sería el gateway adicional, donde penalizaría un 10%. En el caso de Maestro, la penalización, si hay penalización, definitivamente no hay nada gratis, pero la penalización no es de un 10% por cada miembro, sino es un 2%. La penalización es mucho, mucho menor. Y la penalización no es a nivel de gateway, sino es a nivel de orquestación. ¿Los módulos de gateways son de capacidad del 6500 hacia arriba? Ok, tenemos un SK en el caso de Maestro, donde nos indica cuáles son los gateways soportados por Maestro, toda la serie Quantum, y la mayoría de los equipos 2016, me parece que es la gama que se menciona, donde son soportados. Entonces nosotros podemos tomar, por ejemplo, un 6800 que tiene 9.7 gigabits de throughput de NGTP, y ahí podemos mencionar con ayuda del ESI. El ESI debe estar involucrado en todo momento, donde diga, ok, el cliente tiene 15 gigas de throughput, a lo mejor 6500 nos va a brindar 18.5 gigas, entonces tenemos un margen de crecimiento de un 35% en ese caso. ¿Cuál es el ambiente ideal para realizar esta implementación? ¿Es recomendable para una solución con 8 sitios conectados por MPLS? Okay. Si el tráfico al final de las branches va a llegar a ser inspeccionado y ruteado por el sitio principal, entonces sí sería un ambiente idóneo para poder hacer una implementación de Maestro, ya que, como saben, al estar realizando todo el ruteo a través del MPLS,
puede que el día de mañana se añadan más y más y más sucursales hacia el sitio central, donde ahí hace muchísimo sentido el tema de escalabilidad. ¿Por qué los cables recomendados para la conexión orquestador SGMS son los DAC? ¿En qué son especiales? Son puertos que están completamente diseñados para... Son los transceivers que lleva, por así mencionarlo, son completamente compatibles con la tecnología de orquestación, ya que en algunos casos tenemos ahí la dependencia de la fibra o de los puertos de SFP. Está completamente soportado usar puertos de fibra de 10 GB y de 100 GB para DACs, para backplane. No obstante, se recomiendan los DAC porque es una tecnología que es completamente probada. Hemos visto en algunos casos que los DACs, que los transceivers que están siendo utilizados, tienen alguna dependencia externa. Lo que tratamos de mitigar son los riesgos de terceros. En este caso puede ser que el cable esté dañado o que no esté correctamente ponchado. Yo sobre eso, Darío, quiero agregar en donde Adelante. manejan tráfico particular para este tipo de conexiones cuando van de los orquestadores hacia los firewalls correspondientes. Y la segunda, muy importante, que es la garantía que ofrece el vendor, en este caso nosotros como Checkpoint, para tener la implementación y la arquitectura de este tipo de dientes maestros, donde en definitiva deben de ir con estos cables de forma estricta, mandatoria. Para cualquier cambio se debe habilitar la funcionalidad de Image Auto Clone y el licenciamiento se debe realizar de gateway por gateway para todos los blades del Next Generation Firewall. ¿Para qué debo habilitar el autoclone? Cuando voy a añadir un gateway al security group, por ejemplo, ese sería un buen ejemplo. Otro sería de que estoy probando un hotfix, ya vi que ese hotfix funcionó, activo el autoclone y ese hotfix se replica en todos los demás gateways. Esa sería la primera pregunta. ¿El licenciamiento es por gateway? Sí. En este caso, si tenemos 3 gateways, serían 3 licencias de gateway tradicional, cada uno de los mismos gateways, perdón. Y sí, definitivamente para todos los blades, sí. Ahí es como si fuera un gateway regular, ese gateway lo único que vamos a hacer es meterlo al ambiente de maestro. ¿Para qué tipo de clientes está destinado maestro? Es decir, ¿cuál podría ser su implementación mínima como para competir con una implementación de gateway regular? Esta tecnología de maestro obviamente la podemos utilizar con los clientes actuales que tenemos Gateway. ¿Cuál es la recomendación puntual? Es efectivamente identificar aquellos clientes que en su plan de negocio estén buscando tener un crecimiento ya sea corto y mediano plazo, ¿ok? Con la intención de usarlo hoy en día con el mínimo de recursos posible y en ese corto o mediano plazo tener el incremento y adicionar nuevos equipos, ¿ok? De forma transparente con base justamente en el crecimiento que está teniendo bajo demanda el mismo cliente, ¿vale? Eso es muy importante transmitir al cliente, dado que él puede hacer la inversión económica con respecto al tema de seguridad, ¿ok? Con una mínima inversión, considerando a lo mejor 1 o 2 appliances con maestro, y después, teniendo el crecimiento esperado, poner más o agregar más appliances que vayan y que sean capaces de manejar todo el tráfico y las necesidades adicionales, como habilitar nuevas características, por ejemplo, ¿sale? A la cantidad de usuarios que vayan a tener en un momento dado y que también vaya de la mano con la inversión económica que el cliente mismo esté en su planeación el realizar. En eso está enfocado el tema de maestro. ¿Cuál es el sistema operativo y el hotfix recomendado hoy en día por Professional Services para instalaciones de maestro? Ahí es algo un poquito distinto, ya que cada uno de los gateways tiene un compatibility. Quiere decir que si, por ejemplo, yo pongo un 6500, el 6500 debe ir con R8020SP, y si tengo, por ejemplo, un serie 7000, este debe ir con R8030SP. Ahí depende mucho del modelo que vayamos a implementar. En cuanto a los hotfix, por ejemplo, los 7000 se tiene una media
donde tenemos la compatibilidad para este tipo de gateways que acaba de ser añadido a Maestro, que está alineado al hotfix 31, donde ahí en ese caso particular ya no se requiere instalar ningún hotfix en este momento. En el caso de R8020SP, el último GA es el 279 y acaba de liberarse uno nuevo que es el 295 que corrige algunos temas, pero como todo debemos implementar siempre el último GA. Los escenarios típicos cuando la solución de Maestro ya quedó corta o limitada, lo primero que se debe de evaluar es el estatus de los orquestadores y posteriormente los gateways. Entiendo que la parte medular son los orquestadores. Ok, en el caso de los orquestadores soportarían hasta 52 appliances. Ahí dependeríamos del throughput total que estaría pasando por el equipo, pero 1.4 terabits por segundo es bastante el tráfico como para poder indicar que el primer medio a revisar serían los orquestadores. En este caso tenemos los 140 y los 170. En el caso de los gateways, si vemos que la solución en balanceo ya superó el average del 70%, lo ideal sería añadir un miembro a ese security group. ¿Cuál es el tiempo de vida de los equipos Quantum? Y si quieres, platica brevemente qué son los equipos Quantum, Darío. Los equipos Quantum, el ciclo de vida de un producto de Checkpoint como tal es de 5 años. Entonces los equipos Quantum acaban como tal de salir. Entonces tenemos al menos hasta el 2025 para poder completar o continuar con los equipos Quantum. Los equipos Quantum son los equipos de nueva generación que fueron liberados con seguridad out of the box, 0 nivel de compromiso. Son nuestros equipos que estamos realizando aquí con un nivel de performance de nueva generación. De igual forma tenemos, por ejemplo, los 16.000, 16.200 y 26.000, que son los primeros equipos a nivel de industria con un nivel de ultra alto performance con una unidad de rack. Los equipos Quantum están diseñados para hacer un soporte con R8040 y R81 que ya estamos cocinando para la parte del IoT y la parte del IoT Discovery. ¿Los gateways tenían que ser iguales o podrían ser mezclados en un orquestador? Los gateways pueden, en un security group, deben ser exactamente el mismo modelo. Si tenemos varios security groups, ahí sí podemos ir mezclando. Podemos tener un security group de 6.500, otro security group de 28.000, otro security group de 29.000, etc. Así hasta 11 security groups. Recordando que tenemos el límite de 52 gateways totales. El breakout lo podemos utilizar. La única limitante que tenemos en el breakout es que ese breakout no puede ser utilizado para un downlink. Ese puerto que es de los breakout pues, tiene soporte a 40 y 100 gigas, donde únicamente puede ser utilizado, el puerto físico es de 40 y de 100 gigas. Ahí se puede conectar directamente un cable DAC para 100 o 40 gigas, o bien el breakout puede ser utilizado para LAN o WAN, es decir, para puertos de uplink. No puede ser utilizado para sincronización ni para backplane. ¿Cuál es la información competitiva contra el mercado actual de hiperescalabilidad en seguridad perimetral de hoy en día? ¿Qué es diferente? ¿Cuáles son las mejoras? Ok, una de las principales diferencias es que Maestro es parte de plataformas escalables. Como sabemos, llevamos liderando la parte de chasis por más de 10 años. Entonces, al ser esto una extensión, tenemos la completa experiencia de todo lo que tenemos en la parte del pasado, experiencias, etcétera, etcétera. En cuanto a información competitiva, ahí podríamos acercarnos un poquito más a los ESIs. No obstante, por ejemplo, tenemos algunos otros competidores que tienen, por ejemplo, un equipo con 3 unidades de rack que hace únicamente firewall. En cuanto a nosotros podemos incluir, por ejemplo, empezar con un orquestador y un gateway. Ahí serían 2 unidades de rack con el performance que nosotros necesitemos. Nosotros podemos ser completamente modulares, decir, ok, cuánto performance vamos a necesitar y hacer con base en eso el dimensionamiento correcto. Y operamos completamente con todos los blades, con la tecnología de antes. De igual forma, esta tecnología puede ser operada por nuestra consola unificada
Quiere decir que no vamos a necesitar a nivel administrativo, no operativo. Estamos visualizando exactamente la misma consola. Excelente. ¿Alguna acotación final? Sí, con gusto, Diana. Para todos realmente es el que puedan nuestros clientes finales el conocer esta plataforma, que si está en sus planes de seguridad, realmente estemos pensando en una mejor inversión con respecto a lo que podemos hacer hoy en día y cómo podemos aprovechar mejor esta plataforma haciendo inversiones tanto económicas como en aspectos de seguridad tal cual, ir creciendo con base en la demanda que tengamos en el negocio y qué mejor que hacerlo de la mano de los especialistas correspondientes para tener la confianza de estar en las manos de una buena implementación y que al final el producto esté funcionando correctamente, ¿no? Gracias. No me resta más que recordarles que desde MAPS podemos tener nosotros siempre disponibles demos virtuales. Nuestra página donde pueden ustedes solicitarlas, se las recuerdo, es https://www.maps.com.mx/servicios/demos. Y pues lo que vamos a tener aquí, por supuesto, es solicitudes para demostraciones de cualquiera de los productos de Checkpoint. Nuestros ingenieros van a ayudarles a conocer el detalle, las características de las soluciones, los escenarios de uso, todo en el tema de preventa. Pueden seleccionar cualquiera de las demos, ya sea las que estamos presentando durante las sesiones de viernes de ciberseguridad o bien alguna otra que ustedes tengan en mente. Por supuesto, vamos a ponernos en contacto con ustedes. Como ya les repito, podemos determinar escenarios de uso adecuados para cualquiera de las empresas en las que ustedes estén laborando, sobre las cuales estén haciendo servicios. Vamos a tener siempre las soluciones correctamente dimensionadas, de acuerdo a las necesidades. Vamos a tener una postura de seguridad eficiente para la organización y, por supuesto, identificaremos rápidamente las ventajas de maestro en el caso que se decida que es la solución adecuada para ustedes. Les recuerdo mi nombre, soy Diana Pérez, Team Leader de Seguridad dentro de MAPS. Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos en el próximo viernes de ciberseguridad con alguno de los temas interesantes que Checkpoint nos trae a la mano. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Darío. Gracias, Gerson. Hasta luego.